¿Qué es lo más raro que miraste siendo velador? Recuerdo perfectamente que hace 3 años me salí de mi pueblo para trabajar. En la ciudad no conocía nada y me urgía trabajar. Entonces un señor miró mi desesperación, y me dijo que un panteón cerca de aquí ocupaban un velador. No lo pensé ni 2 veces y fui corriendo a ese lugar a pedir trabajo. Me dijeron que ese mismo día empezaría en la noche y saldría a las 7 de la mañana. Estaba agradecido por el trabajo. Llegó la noche y me presenté en el lugar. Me dieron las llaves de un cuarto donde había un baño y podía estar cuidando. Todo iba normal, pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, todo se empezó a poner raro. Se sentían unas vibras raras, y el aire se sintió demasiado fuerte, como si quisiera tirar un árbol. Traté de no darle importancia y decidí dar un recorrido por el lugar con una lámpara de mano. Cuando de repente miré a un niño como de unos 5 años, jugando sobre una tumba. Se me hizo muy raro, me quise acercar para ayudarlo, pero en ese momento se sintió un aire demasiado fuerte. Como si gritara, y a mi lámpara se le acabó la batería. Saqué de inmediato mi teléfono para alumbrar, pero el niño ya no estaba en el lugar. Fui a la caseta corriendo por otra lámpara para buscar al niño. Me preocupé que estuviera solo a altas horas de la noche, y di un gran recorrido por todo el panteón pero no lo encontré. Decidí dar un vistazo a la tumba donde encontré al niño, pero mi sorpresa fue que la tumba se trataba de un niño de 5 años que perdió la vida porque lo atropellaron. Sentí en ese momento un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Me dio tanto miedo que me fui corriendo a la caseta a esperar que fuera mi hora de salida. Llegó el encargado y le comenté lo que pasó, pero no me creyó, así que decidí renunciar y nunca más volver a trabajar de velador. Cuando tenía 20 años, empecé a trabajar de velador en un panteón que estaba en mi ciudad. Recuerdo que estaba juntando dinero para la universidad, así que duré un buen tiempo, hasta juntar lo suficiente. Recuerdo que entraba a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana terminaba mi turno. Siempre llevaba mi radio y escuchaba música para no quedarme dormido. Casi nunca salía a dar un recorrido, porque la verdad sentía un poco de miedo. Un día me senté en la caseta a escuchar el radio, eran 5 para las 12, cuando de repente se fue la luz, y para no aburrirme decidí dar un recorrido con mi lámpara para averiguar qué había pasado con la luz. Tomé mi lámpara y empecé a caminar, cuando de repente escuché un grito muy desgarrador y pensé que era un gato, ya que seguido van por ahí. Pasé por unas tumbas cuando de repente sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Sentía como si alguien me observara y me siguiera, pero alrededor no había nada. Seguí caminando cuando a lo lejos se me hizo ver a una anciana con un rebozo negro que tapaba su cabeza. Me quedé en shock, pues ¿quién vendría a altas horas de la noche al panteón? La verdad lo pensé 2 veces antes de acercarme, pero lo hice. Fui hacia ella, me acerqué y le pregunté que si la podía ayudar, pero cuando me quise acercar a la anciana, me miró de una forma aterradora y siniestra que hizo que saliera corriendo. Regresé a la caseta asustado, pero me armé de valor y volví a salir. Regresé a la tumba, pero la anciana ya no estaba. Noté algo muy raro. Alrededor de la tumba había como unos símbolos satánicos, y lo que se me vino a la mente en ese momento es que hizo brujería. Salí de inmediato de ahí, tomé mis cosas, cerré el panteón y ya jamás volví a trabajar de velador. Pues al imaginar que tuve una bruja frente de mí, me da una sensación de miedo que jamás quisiera repetir. Hace 2 años que empecé este trabajo de velador. Cuando decidí trabajar de velador, el trabajo no me daba miedo, ya que a lo largo de mi vida, he mirado tantas cosas. Me espanto como cualquier persona, pero por necesidad sigo en mi trabajo. Lo más raro que miré siendo velador, es ver cómo hacen negocios con las personas ya fallecidas. Ya había escuchado que los estudiantes, y demás personas, suelen comprar huesos. En los 2 años que llevo trabajando, he mirado como 5 veces, cómo personas de otros estados vienen a comprar huesos. Realmente desconozco el uso que le den a esos huesos humanos. Hubo un tiempo cuando era más joven, la necesidad por obtener dinero para alimentar a la familia era mucha. Era tanta la necesidad, que para salir adelante, un tiempo, agarré 2 trabajos. El primero era en un rastro, el segundo velador de un panteón.
Siempre tuve miedo, así que no solía dar muchos rondines. Lo que hacía, era colocar algunas linternas para alumbrar el panteón que quedaba a las orillas del pueblo. Era muy normal en ese entonces escuchar historias de brujas. En la pequeña caseta donde era mi estación, solía colocar algunas cosas que me protegieran del mal. A espaldas del panteón, todo era monte, y mi estación contaba con 3 ventanas. En varias ocasiones llegué a mirar a lo lejos bolas de fuego. Era como si saltaran de un lado a otro, pero sin provocar incendios. Algunas ocasiones aterrizaban dentro del panteón. Nunca llegué a salir en esas ocasiones, solo me ponía a rezar. En aquel entonces era mayor la necesidad por el dinero, que el miedo que le tenía a esas cosas. Hoy en día queda como anécdota, pero en su momento fue una experiencia muy aterradora.